¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la FILICA 2021 en esta cuarta edición desde la ciudad de Ica. Como cada día, hasta el 15 de mayo estaremos con una nutrida programación de libros, entrevistas, conversatorios y personajes controvertidos, además, en el mundo de la literatura y en esta ocasión del periodismo. Y tenemos el agrado de estar con un periodista bastante querido, admirado, y por supuesto seguido por miles y millones de personas en el país y bueno, también en el mundo. Nos referimos a Marcos Cifuentes, quien ha revolucionado las redes sociales a través de un periodismo digital que ya tiene un estilo propio. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a la Fílica. Gracias, Lady. ¿Qué tal? Gracias por tus palabras tan bonitas de presentación. No, gracias a ti, además, porque estás un poco casi madrugando en Madrid, donde estás. Y bueno, en realidad queremos empezar por algo bastante controversial, además, como es el debate que acabamos de presenciar. ¿Cuáles son tus impresiones de este debate que además ha sido bastante, digamos, inesperado, ¿no? Porque recién se suscitó hace algunos días y bueno, se ha llevado a cabo en medio de una plaza, además. Pues la verdad es que no creo que haya habido demasiados cambios. Eh, Keiko, pues creo que hizo una demostración de coraje, me parece, yendo ahí, aceptando, respondiendo bien las provocaciones de Castillo. Entonces, ir hasta allá me parece un gesto que creo que sus votantes lo van a apreciar. Pero por otro lado, pues Castillo estaba de local, eh, digamos que ha estado mucho más tranquilo, con mucho más aplomo, mucho mejor desenvuelto, a pesar de que yo no le entendía nada de sus propuestas, honestamente, pero bueno, pero digamos, y en el caso de Keiko, las propuestas que yo le entendí me dieron miedo, entonces la verdad es que yo no estoy muy seguro si, si hay gente que ha cambiado su voto después de esto, ¿no? No ha habido ninguna carta sorpresa, nada que realmente uno diga, ah, bueno, esto va a hacer que un votante que esté indeciso se decida por alguno de los dos, o más alucinante que alguien de un bando se pase al otro, que creo que ya eso es incluso más alucinante. Me parece que en todo caso, no ha habido demasiado, no se va a mover mucho el marcador después. Y bueno, sobre todo porque había quizás, y bueno, hay todavía mucha expectativa por los debates que siguen. ¿Tú crees que esa tendencia se mantenga? ¿Habrán, digamos, algunas opciones? Escuchaba algunos analistas que decían que quizás hubiera podido aprovecharse mejor, ¿no? En los mensajes, pero como que se han ido al ataque a ambos candidatos. Sí, pero es que esta no es una elección de propuestas, ¿no? Digamos que nadie está, muy poca gente, yo creo que, digamos, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? La mayoría de gente, pues, va a votar en contra en esta elección, ¿no? La gran mayoría, digamos que solamente uno de cada 10 peruanos ha votado por alguno de los candidatos que está en la segunda vuelta, ¿no? Es decir, los dos han estado bordeando el 10%, ¿no? Entonces, entre los dos tienen el 20%. Entonces, va a ser bien difícil, pues, ¿no? Que alguien diga, ah, bueno, esta propuesta de Castillo me ha convencido, o esta propuesta de Keiko me ha convencido. La verdad es que no creo que la gente lo que está buscando es tratar de decidir cuál es el peor. Entonces, en esa medida yo creo que no ha habido demasiados cambios, ¿no? Algo que también está siendo ya parte incluso de los memes o la crítica hacia Keiko ha sido esa frase en la que ella dice, he tenido que venir hasta aquí, ¿no? O sea, como que quizás el Perú sigue siendo Lima. ¿Lo has sentido así en alguna medida? Sí, no, creo que en todo caso a ella se le ha salido la limeñada, ¿no? Es una frase que se escucha feo, ¿no? He tenido que venir hasta aquí, como
como casi como despectiva, ¿no? De hasta aquí, que es tan Perú como Lima, ¿no? Entonces, pues bueno, no, yo creo que ahí ella no ha, en todo caso, a su votante más limeño del AB, que está pues casi todo votando por ella, eso sí, allí se sienten muy reflejados. Entonces, quizás en esta primera etapa de la campaña lo que ella está tratando de hacer es apuntalar a ese público, o simplemente fue un gazapo, ¿no? Un error. Ujú. Y bueno, ahí sin duda el gran tema ha sido también el tema de la corrupción, ¿no? Ese es un tema que creo que va a ser bien espinoso para ambos tratar porque hay bastantes vacíos de ambos lados. ¿Y cómo ves tú el Perú después de estas elecciones? ¿Hay alguna esperanza con los candidatos que tenemos realmente? O sea, yo creo que esto no se va a acabar el 6 de junio, ¿no? Digamos que cualquier expectativa de que esto pues termine el 6 de junio y a partir del 6 de junio nos unimos todos como país, pues es un poco iluso, ¿no? Lamentablemente, lo que va a pasar es que a partir de entonces se van a intentar, gane, pierda quien pierda, se van a tratar de reacomodar las fuerzas políticas para ver cómo vacan al siguiente, ¿no? Ujú. Algo que también ha sorprendido, y ya con eso quizás, y yendo a lo que queríamos abordar el día de hoy, es el tema de las promesas, ¿no? Quizás se ha notado que Keiko se está pasando levemente a la izquierda, porque es lo que nos comentan acá en las redes sociales. Hay quizás algún sentido de decir, yo voy a dar este sueldo, voy a aumentar por acá, voy a duplicar, voy a triplicar, quizás el discurso está yendo por el lado de ofrecimientos. ¿Cómo lo ves? Eh, pues, o sea, me parece claro que sí va a haber de parte de ella un montón de propuestas que intenten minarle el sector más de izquierda a Castillo, ¿no? Entonces, en esa medida, pues ya estamos viendo una serie de propuestas que dichas en boca de Verónica Mendoza, pues hubieran sido portada de los diarios escandalizados, ¿no? Durante toda una semana. En boca de Keiko Fujimori, bueno, ya está, ¿no? Que honestamente es algo que pasa en el mundo, ¿ah? O sea, Biden, por ejemplo, ¿no? El actual presidente de los Estados Unidos ha sacado un paquete de reforma económica, un paquetazo realmente muy intervencionista, muy a la izquierda, ¿no? Más a la izquierda que no recuerdo un presidente norteamericano reciente, tendría que irme pues hasta, no sé, hasta Roosevelt, hasta el New Deal, para ver un paquete como lo que se está haciendo en Estados Unidos en estos días, ¿no? Y se lo están dejando pasar porque él siempre ha tenido esta imagen de moderado, ¿no? De no ser realmente alguien de una izquierda, del lado más izquierdo de su partido, ¿no? Me parece que algo así está pasando con Keiko Fujimori, que ha tomado el guante de un montón de cosas que decía Verónica Mendoza y los ha puesto hoy día sobre la mesa, ¿no? Digamos que los medios van a permitirle esto porque no es Verónica Mendoza, pues si fuera ella o el mismo Castillo. Si Castillo hubiera dado estas propuestas, pues estarían diciendo que es populismo, ¿no? Pero como lo dice Keiko, bueno, no pasa nada. Sí, pues y yendo a los medios, se ha notado, al menos, bueno, ya en algunos canales de conocida tendencia, que los periodistas se han vuelto como consejeros de Keiko, ¿no? O sea, ya no están en la línea informativa o quizás, digamos, en el medio, sino que Keiko debería hacer esto, debería hacer el otro, y eso de ser consejero, no sé, me parece al menos que ya es caer muy bajo en el tema del periodismo, ¿no? ¿Cómo ha estado el periodismo en esta campaña electoral para ti? Sí, pero me parece válido darle consejos a los dos candidatos, ¿no? Digamos que me parece normal. A uno solo, no. Eso sí, no. Creo que, digamos que todos en el Perú queremos, en principio, lo mejor, ¿no? Entonces, en la medida de que Castillo, por ejemplo,
afine su discurso, logre armar una propuesta más o menos existente, porque ahorita parece que ni siquiera existiera, tuviera logre conformar un equipo, ¿no? Con gente sensata, que haga una política realista, pues yo creo que a todos nos va a ir mejor. Y en el caso de Keiko Fujimori, pues también tiene un montón de cosas que revertir, ¿no? Para empezar a deslimeñizar tanto su campaña, dejar de apelar al comunismo, ¿por qué? No solamente porque ambos merecen hacer una mejor campaña, sino porque en la medida que los dos hagan una mejor campaña, pues yo asumo que ambos van a tener que corregir muchas de las cosas que a nosotros, que somos el 80% de la población peruana, nos asustan de ellos, ¿no? Es decir, digamos que las propuestas de Keiko necesitaría un shock de confianza para que la gente pueda creer en ella, ¿no? Y ese shock de confianza no se ve porque está recurriendo a las mismas caras de siempre, del fujimorismo, ¿no? Que todos ya conocemos. Y en el caso de Castillo, pues lo que él necesita es centrarse un poco más y ser un poco más realista en sus propuestas y más concreto, ¿no? Y yo creo que los dos candidatos mejoren, pues hace que la campaña sea mejor para todos, ¿no? Porque además, en la medida que uno mejore, pues el otro va a tener que también mejorar para poder, para no quedarse atrás, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, me parece normal darle consejos a los candidatos, a los dos, ¿no? No solo a uno. Sí, claro, a medida que sea equitativo no hay nunca ningún problema. Leyendo tu libro, La Encerrona, que se llama este recuento de podcast inicial de la pandemia, martes 24 de marzo, dices, Internet puede ser un sitio horrible, lleno de gente frustrada, trolls, fake news, linchamientos, pero también una herramienta que nos permite conectarnos de una forma que me parece muy saludable. ¿Es saludable realmente, Marco? Porque a estas alturas vemos de todo. Realmente en las redes hay mucha guerra, quizás muchos insultos, pero también muchas verdades. ¿Cómo es que ves ahora las redes sociales después de esta primera vuelta? Sí, yo me refería a que la tecnología nos permite conectarnos, ¿no? Así es lo que estamos haciendo tú y yo ahora. A mí me encantaría haber ido a Ica a la feria ahora, pero pues no se puede, ¿no? Y sin embargo estoy allí gracias a la tecnología contigo. Entonces nos centramos mucho en el aspecto negativo que existe, ¿no? Y que es horrendo y que hay que pelear para que cambie. Pero hay un lado que a mí sí me gustaría rescatar, aunque sea, ¿no? Y que implica, pues, esto, ¿no? Digamos, acortar las distancias, los que estamos lejos de nuestra familia, poder hablar con ella, estar al día, tenerlos de alguna manera cerca, con los amigos, ¿no? En condiciones de seguridad, ¿no? Para poder para no volvernos locos. ¿Te imaginas esta pandemia sin Zoom, sin WhatsApp? Hace 5 años nomás, pues hubiera sido mucho peor, creo, para todos, ¿no? Llevarla. Entonces creo que ahora la tecnología que tiene un lado horrible, ¿no? Y que lo estamos viendo y en la campaña se va a poner peor todavía. Yo creo que me gusta siempre rescatar lo positivo de vez en cuando para no ser tan negativo, ¿no? Hay tantas cosas negativas en el mundo. Sí, claro que sí. Y es así como inauguras, digamos, este espacio justo a inicios de la pandemia. ¿Pensaste que podía durar tanto, que de pronto iba a tener el éxito que ha tenido, que hubieran habido tantas cantidades de personas que te siguieran? Perdón, se cortó un poquito, mira, justo hablando de la tecnología. Bueno, repetimos, no hay ningún problema. ¿Es así como inauguras este espacio de podcast? ¿Creíste que iba a tener el impacto que ha tenido, la cantidad de seguidores que tiene al momento y sobre todo que iba a perdurar, ¿no? Como está perdurando.
Claro, no pensaba, ¿no? Mira, imagínate, el podcast, La Encerrona, pues era inicialmente algo que yo hice para mi familia, ¿no? Justamente lo que te decía hace un rato, ¿no? Era un poco, yo estaba muy preocupado, pues obviamente por cuando empezó todo esto, imagínate en marzo, ¿no? Del año pasado. Estaba muy preocupado, pues porque, digamos, la prensa peruana no es la mejor en muchos sentidos, ¿no? Entonces, una situación tan angustiante como una pandemia, pues yo no quería que mi familia se informara a través de noticieros que son básicamente amarillistas, y que además, y lo digo con mea culpa también, los periodistas no sabemos nada de ciencia, no sabemos nada de medicina, no sabemos nada de salud. Entonces, no estamos capacitados para este tipo de situaciones. Lamentablemente, tendríamos que estar, ¿no? Pero bueno, no estamos así capacitados. Entonces, y se iban a decir muchas cosas irresponsables como se dijeron, ¿no? Y se iba a hacer un show de la miseria como se ha hecho, ¿no? Y es esta cosa por ejemplo, cuando se van a los enlaces en vivo, suenan como tambores de guerra. Entonces yo no quería que mi familia viera eso. Entonces yo hice esto para mi familia, para mis amigos. Eh, y bueno, se salió de control, ¿no? Y que está bien, ¿verdad? Lo agradezco mucho porque ha permitido, cuando la cosa ya se volvió electoral, pues permitió tener un espacio ya para entrevistar a todos los candidatos, que hemos entrevistado a todos los candidatos en la Encerrona, ¿no? Entonces eso ha estado bien, ¿no? Y siento que ha sido, que ha sido es una sorpresa, ¿no? Pero bueno, ha estado bien. Sí, claro, imagino que va a continuar, ¿no? Porque ahora hay muchos más, siempre en el Perú hay mucho que contar, ¿no? Es como, yo recuerdo a Fernando Ampuero decía que el Perú era una novela negra porque siempre estaba sucediendo algo, ¿no? Y había muchas cosas que decir. En una de tus frases también en los podcasts mencionas que explicar te gusta más que opinar, que reclamas tu derecho a no tener opinión a veces. Sí, ¿no? Porque yo creo que hay pocas cosas más nefastas que esa frase de esa radio que ya no existe, que era tu opinión importa, ¿no? Yo creo que para tener una opinión, eh, pues tienes que tener no solo los datos de algo, ¿no? Sino todos los datos, haber sopesado y ponderado pues cada aspecto de un evento, ¿no? Y creo que muchas veces eso no sucede. Muchas veces algo sucede y un periodista o cualquiera de nosotros pues tiene que asumir que está tan desconcertado como cualquier otro, que no sabe, o tiene que ser más prudente que la mayoría de gente, pues la mayoría de gente dice sí, claro, y se apresura con los pocos elementos que tiene a condenar, ¿no? Algo o alguien, o a reventarle cohetes, y yo creo que no necesariamente uno tiene que tener una opinión formada sobre todo, ¿no? Entonces, a veces el primer bloque del programa es un bloque de opinión, usualmente. Así lo marketeo, pero es mentira, ¿no? Muchas veces no opino, simplemente expongo algo, ¿no? Y la exposición de los hechos pues ya generará en la gente una opinión. Pero sí, ¿no? A veces uno tiene que tener una humildad también para decir, oye, mira, no tengo idea, ¿no? No sé qué opinar de esto. Yo he leído, me he informado, he encontrado, he hablado con gente y la situación es compleja y no tengo una posición sobre esto todavía. Si eventualmente la tendré, bien, si no, no, ¿no? Entonces sí, esas cosas tan tajantes de que todo es blanco o negro, pues hace mucho daño, ¿no? En general, la polarización en general hace mucho daño. Además, quizás también la improvisación, ¿no? Existe mucho de eso, el hecho de lanzarse a opinar cosas que uno no sabe a ciencia cierta, o quizás está poniéndose en el lado del científico o en el lado del médico, sobre todo en pandemia, ¿no? Y ahora en el lado de la política, ¿no? Hay una periodista que es muy buena, que a mí me encanta, Leila Guerriero, y decía que hacer periodismo es como amasar el pan, ¿no? Había que
prepararse mucho, ¿no? Para poder escribir algo, para poder decir algo. Hay bastante de eso en la forma de hacer periodismo de Marcos y Fuentes. ¿Tuviste que documentarte mucho antes de hacer la encerrona? Yo, de hecho, la encerrona existe porque me empecé a documentar como loco, o sea, me puso muy ansioso todo esto. Eh, a ver, lo que pasa es que yo tengo un lado más bien nerd, en el que leo mucho cosas de ciencias desde chiquito, siempre me ha interesado, pero también siempre me ha dado flojera dedicarme profesionalmente pues a la ciencia, ¿no? A la matemática, todo eso. Los periodistas en general todos somos negados para ese tipo de, para esas áreas del conocimiento, ¿no? Eh, pero siempre me ha interesado. Y de hecho, pues una de las cosas que yo en el momento consideré era ver si podía tener algo así como dedicarme solo al periodismo científico antes, te estoy hablando hace, no sé, 3 años, 4 años. Y, y era una de las cosas que tenía en mente. Entonces, como es una cosa que tenía como una idea vaga, pues empecé a seguir a mucha gente que sí hacía periodismo científico. A ver, yo siempre digo que en verdad mi único mérito es que me copio de la gente, ¿no? Me voy viendo qué hay y me lo copio. Entonces empecé a ver qué periodistas científicos eran interesantes y los seguía un montón. Y a fines de febrero del año pasado, cuando la pandemia era una cosa vaga, ¿no? Que te decían, bueno, si te lavas las manos no pasa nada, ¿no? Es más, te decían que no uses mascarilla ni siquiera. Entonces, pero mientras pasaba eso, había mucha gente que yo seguía, científicos o periodistas científicos, muy asustados, ¿no? Y, y ellos me asustaron a mí, entonces dije, oye, si esta gente está asustada es por algo. Entonces empecé a ver, a documentarme y me asusté también, y allí fue cuando estuve como un par de semanas leyendo sobre estas cosas, y cuando me di cuenta de que había perdido mi tiempo, entre comillas, leyendo sobre este tema, dije, bueno, tengo que hacer algo de provecho con esto. Y dije, bueno, haré este podcast. Entonces así surge el programa, ¿no? Después de haber leído un montón sobre estos temas científicos y tratado de entender, surge así, ¿no? Entonces sí, pues se amasó, al menos ese lado científico se amasó mucho, durante mucho tiempo, ¿no? Estamos recibiendo, Marco, muchas preguntas de tus seguidores aquí de la Fílica y también del Colegio de Periodistas. Pregunta Miriam, por ejemplo, el único noticiero que envía un abrazo es tu eslogan de la encerrona. ¿Crees que nos falta empatía en la vida pública noticiosa? Sí, sí, es una gran pregunta. Yo creo que falta mucho de eso, ¿no? Porque efectivamente, creo que no nos damos cuenta que los periodistas tenemos un lado falta una mejor palabra, como una ayuda social. No me gusta mucho el término, pero es un poco eso, ¿no? Porque finalmente, sobre todo en una situación como esta, ¿no? De tanta incertidumbre a todo nivel, eh, hay un lado de empatía, esa es la palabra, que no podemos negar, ¿no? Digamos que los periodistas, sobre todo los que nos metemos todos los días en la casa de la gente, como alguien que tiene un programa diario, pues si te metes todos los días en la casa de la gente, tienes que tratar de ser una presencia bienvenida, ¿no? Imagínate a alguien que se mete a tu casa todos los días y todo el día está renegando. Pues eso no te gusta, y ya no tienes opción, porque entra todos los días y todos los días reniega, no te va a caer bien esa persona, y todo lo que te diga esa persona no lo vas a recibir bien, y además te va a crear un mal rollo, ¿no? Teniendo en cuenta que la salud mental es muy importante, sobre todo en una pandemia, ¿no? Que es uno de los golpes más duros que hay en una pandemia, la salud mental, pues había parte del programa y de la idea y del estilo hasta ahora del programa es ese, ¿no? De no ser una presencia desagradable, de tratar de eso, de mandar el abrazo, pues la gente lo aprecia mucho porque hace cuánto que no nos abrazamos con nuestros amigos, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas, creo que a los periodistas se nos olvida mucho, porque nos vamos
mucho al lado pues, más racional, que está bien. El lado racional o el lado emocional más barato, si quieres, ¿no? Que es, vamos a poner a una señora llorando, a ver si eso te hace que te dé pena, ¿no? O vamos a meterte un susto con la pandemia o con la política o lo que sea, ¿no? Para ver si te vuelves adicto al susto o a la indignación. Que es muy fácil, ¿no? Digamos que hay otro lado un poco más difícil que es la empatía, ¿no? Y que creo que es muy necesaria, sobre todo en una época como esta. Por supuesto, está clarísimo. Ojalá y hubiera más iniciativas así, ¿no? Nos dice Luis, tu iniciativa de apoyo en la encerrona a los emprendimientos en pandemia para la gente que se quedó sin trabajo, ¿ha influido en tu gran sintonía? Pues la verdad es que no tengo idea si ha influido en la sintonía. Yo empecé, al contrario, yo empecé con miedo esa sección pensando, bueno, a partir de ahora la gente se va a desconectar, ¿no? Y va a decir, no, ese último bloque no lo va a ver nadie. Y sorprendentemente, siempre hay un bajón, es un bajón natural, mientras cualquier cosa, la gente ve mucho lo primero y lo último, pues se deja ir un poquito. Pero el bajón es mínimo en realidad. Y entonces eso a mí me ha sorprendido mucho. Y además, los testimonios de la gente que se comunica después conmigo, pues es que les ayuda mucho. Entonces, pues no sé, a mí eso nomás me pone contento, ¿no? Que ese espacio se aprovecha, y que a pesar de que ha pasado tanto tiempo y la gente lo espera, escucha y hay mucha gente dispuesta a colaborar, ¿no? Entonces, nada, pues súper bien, en verdad. Y no, al contrario, yo pensé que la gente no iba a escuchar ese bloque y ha sido, y no ha sido el caso, ¿no? Entonces eso está bien. Uh-huh. Nos pregunta también José, ¿crees que los medios digitales han ayudado a formarse mejor opinión sobre la coyuntura actual, aunque exista todavía bastante desinformación? Sí, no, también es cierto que, pues, es cierto que, a ver, este tipo de medios no llega a tanta gente, ¿no? Eh, y eso creo que se ha visto, yo creo que se ha visto en estas elecciones, ¿no? Digamos que la mayoría de medios, en general, ¿no? Digitales o nacionales o lo que sea, pues tienen un alcance que no es el mismo del de boca a boca, ¿no? O sea, digamos que parte del éxito de Castillo es que él hacía mítines cuando nadie más hacía mítines, ¿no? Entonces, eso. Digamos que los medios estos digitales pues tienen una llegada importante, creo. Que no debería ser así, ¿no? Yo digo, ¿por qué tiene que haber estos medios digitales? No deberíamos existir nosotros, deberían ser los medios, entre comillas, normales, masivos, los que cumplan este rol, los que cumplan bien este rol, los que que la gente pueda verlos y sentirse informados después de verlos. Pero yo no debería existir, la encerrona no debería existir. La gente debería poner el noticiero de cualquier canal de señal abierta y sentir que al terminar ese noticiero se ha sentido informado de una manera balanceada y además con análisis y que su día es mejor y está con mucha mejor capacidad de tomar decisiones correctas. Eso no sucede, ¿no? Y no sucede ni en la televisión abierta, no sucede en los diarios, no sucede con la radio. No voy a decir que sucede después de ver la encerrona necesariamente, pero al menos hacer el esfuerzo, ¿no? Y me parece que hay mucha gente que no está haciendo ese esfuerzo en los medios, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es una pena en realidad que existamos tantas alternativas digitales, porque las alternativas digitales finalmente no llegamos a tanta gente como un canal de señal abierta de Lima, ¿no? Que llega a todo el Perú. Entonces... ¿Y por qué crees que tenemos tan mala cantidad, digamos, tan mala calidad
de contenidos en la televisión peruana, ¿no? Cuando quizás se debería aprovechar y poder potenciar, mira, ahora que las clases son virtuales, que los niños no van al colegio, que los universitarios están más tiempo en la casa. ¿Por qué tan baja calidad de los contenidos en la televisión peruana? ¿No? Hay una combinación de quizás hay varias un problema. cosas, ¿no? Hay una combinación de varias cosas. Una de esas es la interferencia empresarial, ¿no? Digamos que hay un discurso, ¿no? Que está muy asentado, ¿no? Y que lo estamos viendo en estos días. Es un discurso pro status quo, ¿no? Pro establishment, que está allí, ¿no? Y no se mueve, ¿no? Y digamos la mejor demostración ha sido como han votado a Clara Elvira Ospina, ¿no? Que no era pues una señora que realmente altere demasiado, ¿no? Pero ha sido expulsada bajo la sospecha de ser imparcial, básicamente, ¿no? Porque no se va a parcializar con Keiko, entonces la han votado. Ahora, hoy han votado al caricaturista de Perú 21, Mechaín, que tiene 10 años allí. ¿Por qué? Pues se asume, vamos a asumir que es porque no se está plegando a la candidata del diario, ¿no? Entonces, allí tenemos un problema de los empresarios que han puesto esos, y como grandes empresarios, todos los grandes medios, sus dueños son grandes empresarios, y como grandes empresarios, pues a ellos no les conviene que nada cambie. Entonces, siempre se van a ir por las alternativas que no quieren que nada cambie. Entonces allí ya nomás ya tienes un sesgo, ¿no? Porque ellos van a tener una gran interferencia en sus medios. O sea, ahí está. Y luego, por otro lado, hay mucha flojera también, ¿no? Hay mucha flojera de pensar las cosas de una manera distinta, de hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Ahora, ¿no? Digamos que todos los analistas de los medios son de Lima. O sea, toda esta gente que ha salido a analizar ahora el debate, ¿cuántos no viven en Lima? De los que han analizado el debate en los grandes medios en estas últimas horas de apenas acabó el debate. Todos son de Lima. Uh-huh. Es más, ni siquiera te diría que son de Lima, si son de 6 distritos de Lima. O sea, si tú no vas a encontrar un analista que viva en San Juan del Lurigancho, o en Ate, o en Villa El Salvador. No existe el columnista de Villa El Salvador, el analista de San Juan, del Lurigancho, de Los Olivos. Estoy hablando solo de Lima. O sea, imagínate ya, pues, alguien de Ica, alguien de Arequipa, alguien de Cajamarca. O sea, no existe como voces en los medios nacionales, ¿no? Entonces es un anquilosamiento terrible, terrible. Entonces, ahí nomás ya tenemos un montón de sesgos de estos medios nacionales que hacen que efectivamente pues la gente tenga que buscar alternativas, ¿no? Y que también es terrible, porque ¿hace cuánto que Hildebrand no tiene un programa en la televisión? 10 años, o sea, la gente joven ya no sabe lo que es ver una entrevista de Hildebrand, la tiene que buscar en YouTube. ¿Por qué el periodismo de Gustavo Gorriti es un lujo al que tiene acceso a la gente que tiene internet? ¿No? Gorriti descubrió los audios de los hermanitos de los cuellos blancos, ¿no? ¿Por qué eso no salió en un programa de televisión? ¿Por qué tuvo que salir en internet? Y te puedo hablar de Rosa María Palacios, de Ojo Público, de Juan Carlos Tafur. O sea, de nuevo, Juan Carlos Tafur es de derecha, pero no tiene un periódico, no está en señal abierta. Él hace 10 años había un programa que eran Tafur con Álvarez Rodríguez entrevistando a todos los candidatos. Porque eso no es una cuestión de rating, porque la típica, es que esta gente no tiene rating. Mentira, ¿no? O sea, Hildebrand hacía más rating que cualquiera de los que están haciendo ahorita, como que en el noticiero, ¿no? Entonces, por allí no va, ¿no? Entonces, hay varios temas allí entre flojera de pensar las cosas bien y de pues, intereses empresariales, ¿no? ¿Crees que eso cambiaría con Castillo? No necesariamente. ¿O sería peor? O sea, yo no tengo idea qué cosa... O sea, lo peor es que no tengo idea qué podría hacer Castillo bien. No... A mí, más que su pretendido comunismo, me intriga si tiene alguna idea, porque no parece tener ninguna idea, ¿no? Salvo cosas vagas sobre la injusticia, en la que todos vamos a estar de acuerdo,
pues el señor Castillo no dice todo el rato, sí, bueno, el pueblo tal cosa, y es como el pueblo es una entidad bien abstracta, ¿no? Pero que, como que con Keiko seguiría igual, ¿no? Porque igual Con Keiko sí vemos seguiría todo ahora igual o tema de los peor probablemente, ¿no? poderes, manejo de la prensa. Sí, claro, ¿no? O sea, a mí me da risa cuando la gente dice, sí, Castillo es una amenaza a la libertad de expresión y Keiko no. Keiko ya es una amenaza a la libertad de expresión ahorita, ¿no? Entonces, sí, ninguno de los dos candidatos es el ideal, ¿no? Eh, y con Castillo, me parece que Castillo no tiene idea de cómo hacer nada, básicamente, ¿no? Digamos que el señor Castillo, hay que ser claros, ¿no? El señor Castillo nunca ha sido autoridad de nada, ni siquiera regidor distrital. Entonces, el aparato del Estado es un aparato complicado, ¿no? De empujar, de llevar, ¿no? O sea, Ollanta Humala, por lo menos había sido agregado militar, había sido parte del ejército, alguna idea tenía de esas cosas, ¿no? El mismo Alan García, ¿no? Entonces, PPK había sido ministro, ¿no? Entonces, Toledo había estado en el Ministerio de Trabajo con la época de Belaúnde, ¿no? Entonces, toda esta gente ha tenido algún tipo de... La misma Keiko ha sido congresista. Digamos, toda esta gente ha tenido algún tipo de experiencia en el Estado, ¿no? El señor Castillo no, ¿no? Entonces, él cree que el Estado, pues, es literalmente como su chakra, ¿no? Y no funciona así tampoco, ¿no? Entonces, cuando uno lo escucha hablar, dice, usted, señor, no tiene mucha idea de qué cosa se puede hacer desde el Estado y qué cosa no. Uh-huh. Sin duda, por lo que veo ya, en la línea que vemos, probablemente el voto nulo sea una tendencia no tan mínima, ¿no? Porque hay mucho escepticismo, mucha confusión, sobre todo a estas alturas. Y yendo al tema de la pandemia, nos pregunta Laura, a pesar de haber hecho campaña contra el uso de la ivermectina, tu programa lo has hecho muchas veces, la gente sigue usándola en Ica, sobre todo que somos una de las peores provincias, porque La hay peor, gran la peor cantidad región, con mucha pena, la peor región con cantidad de la mortalidad, pandemia, sobre sí. todo el índice es muy alto. ¿Será porque el fujimorismo también siempre gana acá? No sé si hay una relación directa, no, me niego a creer, ¿no? Pero digamos que la ivermectina, como tantos otros cebos de culebra, pues triunfa porque la gente, es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Hay que tener empatía, ¿no? Es decir, pues la gente está desesperada, ¿no? Entonces se recurre a lo que, digamos, si tú quieres creer que la lejía te va a curar, pues vas a creer en la lejía que te va a curar. Si quieres creer que la ivermectina, a pesar de lo que se ha dicho ya, ahora sí ya lo ha dicho cuánta agencia de salud existe en el mundo, ¿no? Porque además lo han dicho recién, porque la ivermectina es una creación peruana, básicamente, no en la sustancia, sino la ivermectina como tratamiento del COVID. Es algo que se inventó yo estoy seguro que en el Perú, por lo menos en América Latina, es una cosa que se empezó a usar en América Latina, ¿no? Y luego, poco a poco, ese rumor pues empezó a crecer en otros lados del mundo hasta que llegó en Estados Unidos y a España aquí también. Y claro, una vez que empieza a llegar pues a zonas donde se prueban las cosas antes de aplicarlas, pues empezaron a probarlas y efectivamente ya todo el organismo europeo, el organismo gringo, la OMS, todo el mundo ya te ha dicho, mira, no uses ivermectina porque no sirve de nada, ¿no? Tampoco te va a matar, salvo que tengas algún tipo de condición. Todo medicamento tiene contraindicaciones, ¿no? En determinados casos. Pero en la absoluta mayoría de casos la ivermectina no te va a matar, pero lo que va a hacer, en primer lugar, es que te confíes, ¿no? Porque además se marketea como preventiva, que eso es fatal, ¿no? Entonces, si supuestamente tienes ivermectina preventiva y sales a la calle, te descuidas y luego te contagias y te mueres, que yo conozco casos así por decenas, y te estoy hablando directamente, o sea, gente que me dice, pucha, mi tío tomaba ivermectina y no hacía caso, ya se murió, mi hermano y cosas así, me llegan al inbox a cada rato, ¿no?
Entonces sí, pues la gente se desespera y quiere creer, ¿no? Y entonces si le ofreces algo para creer, pues bueno, dale, ¿no? La gente lo acepta. Y además hay una cosa, que es el Estado peruano irresponsablemente lo promovió. El señor Vizcarra, en primer lugar, y luego los gobiernos regionales, ¿no? Y además ellos nunca hicieron una distinción de la ivermectina como tratamiento versus la ivermectina preventiva, que es lo que dice pues el señor Manolo Fernández y este tipo de gente. Había otro como Manolo Fernández, uno también un poco raro. Pero claro que ellos te dicen no, que es preventiva, que es peor todavía, ¿no? Porque una cosa es darle a alguien un placebo, que es una sustancia que no te va a hacer nada, ni para bien ni para mal, si estás enfermo. Y otra cosa es decirle a la gente, no, esto es preventivo. Y eso, wow, ¿no? Es terrible, pues, ¿no? Terrible, terrible. Sí, Y la gente se confiaba y se moría. sí, claro, mucha llegada ha tenido esos mensajes sobre todo, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos llegando un poco a la parte final, pero hay dos preguntas que me gustaría hacerte. Hay una sección en la Encerrona que lees poesía y hace tiempo incluso hiciste entrevistas a poetas como Lorenzo Elguero, uno de ellos. Tú eres lector de poesía, ¿cuáles son tus autores favoritos? Sí, soy lector, no sé, normal, imagino, no soy un especialista, ni siquiera un fanático, ¿no? Pero me gusta leer de vez en cuando algo de poesía, pues, ¿no? Y me parece que es bonito, de vez en cuando. Hay poesía muy dura y hay poesía muy... Hay varios tipos de poesía también, ¿no? Y digamos que la poesía más oscura o la poesía, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que solo se entiende si la ves escrita, tipo, hay como muchas de Vallejo, por ejemplo, eh, pues no tiene sentido de leerlas en el programa, porque solo se entiende si las ves escritas, ¿no? O hay algunas para seguir con Vallejo, ¿no? Hay algunas de Vallejo, por ejemplo, que son muy duras en general. Hay varias de un montón de gente que son muy duras, entonces, no, pues, ¿no? Digamos que la idea es, hay un tipo de poesía, hay que buscar el tipo, porque también en parte es usar el lenguaje para despedir el programa hasta el fin de semana, ¿no? Entonces, porque son los viernes, ¿no? Se lee al final del programa del viernes. Entonces, es una manera también, un poco hablando de empatía, de dejarle a la gente con algo bonito, básicamente, ¿no? Y entonces, así me voy. Entonces, no soy... No, conozco gente que sí son poetas o fans o lo que sea. Yo soy un lector casual, pero me gusta. ¿Y quiénes me gustan? Pues Vallejo, no es obvio, ¿no? Digamos que a todo el mundo le gusta Vallejo o digamos, aprecias, ¿no? Es imposible no salir de la sombra de Vallejo. Pero también me gusta mucho Eguren, mucho. Creo que por momentos me gusta más, a veces me gusta más Eguren que Vallejo. Y bueno, con el paso de los años he aprendido a tenerle más cariño del que tendría que haberle tenido a Antonio Cisneros, ¿no? Pero bueno, en fin, hay un montón. O sea, el Perú es tierra de poetas, que esa es otra cosa, ¿no? En el Perú levantas una piedra y sale un poeta, ¿no? Y está muy bien eso, porque tenemos una muy buena tradición. Entonces eso es bonito, eso es simpático y si se dan cuenta casi todo lo que leo es de peruanos, ¿no? En los viernes de versos. Casi todo. Es bien raro, tiene que ser algo muy especial o venir al cuento de una, no sé, o de pronto se murió alguien recientemente o algo así, para que yo lea a alguien que no es peruano, ¿no? Entonces sí, eso estoy intentando. Magnífico, magnífico. Finalmente, Marco, tenemos una última pregunta. ¿Qué consejo le darías tú a una persona, para mucha gente, muchos jóvenes, sobre todo egresados en comunicación ahora, que quieren dedicarse al periodismo digital, pero precisamente no encuentran espacio, libertad en los medios tradicionales? Es complicado, ¿no? Yo siempre, es un poco lo que te decía hace un rato, ¿no? Yo siento que no deberíamos existir los medios, entre comillas, alternativos, ¿no? Que los medios tradicionales tendrían que ser suficientes, ¿no? Sobre todo porque esos medios tradicionales tienen más llegada a la gente que los alternativos, porque por definición,
pues nosotros llegamos a una cantidad más pequeña de gente que la que alguien que está en su casa, prende la televisión y ya está. Para llegar a nosotros tienes que buscarnos, ¿no? Es bien difícil que alguien esté en su casa, prenda la televisión y salga yo. Eso no sucede. O de pronto le salga la página web de Gorriti, o le tenga que leer a Hildebrand. O sea, eso no sucede así, ¿no? Digamos que esta actitud de estar a ti en tu casa, y prendes la tele y te sale buena información, pues eso es lo que tendría que suceder y no sucede, ¿no? Entonces, no sé, yo le diría a la gente que no necesariamente tiene que escapar de los medios tradicionales, al contrario, ¿no? Tiene que infiltrarse en ellos y tratar de pelear desde dentro. Y cuando te aburras de pelear desde dentro, porque te va a pasar como me pasó a mí, bueno, ya, trata de hacer algo. Pero de pronto si somos más los que estamos en los medios tradicionales, pues la cosa cambia. No lo sé, ¿no? Pero por último, yo creo que lo que hay que tratar de hacer siempre es tratar de llegar no solamente a los conversos, ¿no? No solamente a la gente que va a estar de acuerdo con nosotros, sino también a la gente que va a estar en desacuerdo, ¿no? Y eso creo que es muy importante, sobre todo en una situación como esta en la que estamos viviendo. Genial, muchas gracias, Marco, por habernos cedido un poco de tu tiempo. Nosotros vamos a seguir comentando más en la Fílica, ahora más tarde, pero en verdad ha sido muy grato conversar contigo y bueno, los que han leído el libro La Encerrona y ven los podcasts de Marco, sobre todo, seguramente habrán quedado complacidos con haberte escuchado aquí en este espacio de la Fílica y desde el Colegio de Periodistas también, y bueno, La Lupa, que también lo está retransmitiendo. Muchas gracias, Marco, y esperamos tenerte pronto por ICA. Me encantaría, no sabes. Muchas gracias, Lady, muchas gracias a todos los amigos de ICA. Un abrazo, amigos. Nosotros nos encontramos a las 6 con otra presentación a través de Rafael Godós, y a las 7 estaremos con la argentina Selva Almada, que ha sido finalista a la Bienal Mario Vargas Llosa. Muy buenas tardes. Un abrazo, Marco. Chao, chao. Gracias por la invitación. Ok, gracias.